Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos. Vamos a conversar con algunos de ustedes. Queremos preguntarles qué es lo que más les ha llamado la atención, qué es lo que les atrapó del título de la vergüenza. Empecemos con Mariana Benalcázar. Empecemos. Sí, bueno, la vergüenza, yo me identifiqué porque yo sí soy muy vergüenzosa. A veces hasta para decir la verdad me da vergüenza, ¿no? Y peor para mentir, pero yo creo que todos tenemos y todos necesitamos de saber cómo gestionar la vergüenza. Eso es caro. Muchas gracias. De nada, sí, estos son realmente grandes vacíos que deja la educación formal. Entonces debe entrar la educación fundamental para llenar esos vacíos, ¿no? En una carretera, cuando ves un vacío, un hueco, tienes que ver la forma de evadirlo, evitarlo, para poder avanzar. Pero en la vida, esa no es la estrategia. La estrategia es darse cuenta de lo que falta en ese hueco y llenarlo. Mariana Calle, ¿qué le parece? ¿Cómo le llama la atención? ¿Por qué le interesa este tema? Ya, sí, tengo problemas de vergüenza y creo, cuando leí el título, uno tiene mucha vergüenza a veces de decir la verdad, de ser honesta, ¿no? Cuando alguien dice, ¿te gusta esto? Y uno enseguida es como que no le gusta, pero tampoco quiere decirlo y da una vergüenza hacer sentir mal a la otra persona. Entonces, sí, para mí sí es un tema que me va a ayudar mucho. Muy bien, excelente, gracias. Juan Pablo, ¿qué me dices de la vergüenza en tu caso? Sí, buenas noches. Bueno, me llama la atención, creo que nosotros estamos programados de cierta manera en la que a veces solemos meter la pata, ¿no? Es lo que decimos comúnmente y luego nos avergonzamos de cosas que decimos o que hacemos y bueno, pues yo pienso que hay que trabajar eso, hay que ser auténticos para decir ciertas cosas y obviamente no tener que tener esa vergüenza, valga la redundancia, pero sí, en realidad a veces metemos mucho la pata y nos da vergüenza de cosas que hacemos. Entonces, lo único que nos saca de eso, entiendo que es el tener mayores estados de conciencia para saber bien lo que dice nuestra boca antes de, digamos, de soltarla por soltarla, hay que pensar un poquito las cosas. Entonces, eso creo que nos ayudará mucho a gestionar y me parece interesante el tema. Muy bien, Juan Pablo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que están diciendo todos. Me parece que es un tema interesante, ¿verdad? Y que hay que verlo de distintas ópticas que vamos a tratar aquí. Luz. Buenas noches con todos. Pues sí, me interesa el tema de la vergüenza por toda la generalidad que esto implica, porque vergüenzas hay desde todas las edades y en todos los momentos, en todas las etapas, vergüenzas pequeñas, medianas y más grandes. Personalmente no me considero una persona vergonzosa, pero sin embargo, sí han habido etapas, sobre todo cuando se es bastante más joven, en que a veces se confunde entre la vergüenza y la timidez, por un lado. Y ya, pues, una vez que ya se ha superado a estas alturas de la vida, más bien yo experimento esa, entre comillas, llamada vergüenza ajena. Me da vergüenza a veces oír cosas de los otros que no quisiera que digan, pero ya, o sea, no sé. Sí, más bien a veces tengo esa vergüenza ajena. Y que también esa. Sí, sí, yo también la he sentido. Bien fuerte, sí, bien fuerte. Sí, sí, ya lo soltaron, ya lo dijeron, y ahora, ¿quién le manda a callar? Claro. Gracias. Gracias, sí. Aspecto importante. Desiree Ruiz, ¿qué le llama la atención de la vergüenza? El tema de hoy. Buenas noches. Bueno, en particular, para mí,
o sea, en lo personal es importante saber un poco cómo manejarla, porque si bien es cierto, nosotros podemos sentir vergüenza, tal vez por alguna humillación o algún insulto recibido, cómo manejar esa situación. Y también es cierto que a todos se nos han presentado en algunas circunstancias de la vida sentir vergüenza ajena. Entonces, creo que para el crecimiento, pues, personal, y bueno, en este proceso del despertar de conciencia y todo, pues que yo estoy llevando en este momento, quiero evitar así en lo posible decir mentiras, ¿sabes? Entonces, pienso que el aprender a manejar este tipo de situaciones, pues evita que uno diga mentiras o, sabe, como que taparles cosas. Entonces, es importante eso. Para mí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo también, porque entre la mentira, la timidez, la verdad, siempre son decisiones que tenemos que tomar. Ahora vamos a poder hacerlo con otras capacidades, otros puntos de vista. Gracias, Desiree. Renata, ¿qué le gusta, qué le llama la atención de este tema de la vergüenza? Buenas noches, compañeros. Bueno, en realidad me ha dejado pensando mucho en qué realmente es la vergüenza, porque a veces uno piensa en vergüenza cuando tiene miedo de hacer el ridículo, pero también a veces uno tiene vergüenza de pronto de decir algo o estar en desacuerdo con la gente. Entonces, como que llega de pronto a ser un sentimiento, puede llegar a causar mucha controversia emocional en uno mismo, de pronto de seguir opinando lo que todos opinan, o también ser transparente, leal con mis pensamientos, con mi sentir propio, de que de pronto pues veo la verdad y veo de otra manera una situación o algo muy puntual, ¿no? Entonces, le veo desde esos dos ámbitos. Cuando hablamos de pronto de hacer el ridículo, bueno, creo que el ego mismo está ahí presente de que chuta, me tapo la cara y no quiero continuar. Sin embargo, pues creo yo que la que realmente hay que trabajar es la otra, en donde yo debería ser íntegro, debería ser leal con mis sentimientos, con mis pensamientos, pero lo que me queda la duda y sería pues de aclarar es esa controversia de por qué llamamos vergüenza a ambas cosas y qué realmente tenemos que hacer. Muy bien, muchas gracias. Sí, es un galimatías, ¿no? Un dilema. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, los objetivos son muy importantes. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué quieres lograr? No diría yo que los objetivos justifican los fines, pero tenemos que aprender a manejar las cosas y tenemos que aprender a ser también diplomáticos. Justamente hoy día estaba leyendo un librito, pero lo cogí al azar porque me gusta ver esto que llamamos, mal llamado el azar, ¿verdad? Entonces lo tomé y lo abrí en una parte en particular y a ver qué me decía el libro. Y encontré algo bien interesante que se lo voy a contar cuando empiece la conferencia. Gracias, Renata. Doris. Sí, buenas noches, Carlos. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches con todos. Pues ya la mayor parte ha manifestado los compañeros y compañeras. Pues realmente a mí lo que me ha hecho clic de la vergüenza es de que no sé si realmente es una emoción o es un sentimiento. Yo creo que todos desde niños, ya desde que tenemos uso de razón, o antes edad puede ser, que empezamos a sentir esta vergüenza. Entonces sentimos esa vergüenza, tal vez para comunicarnos,
para decir algo que queremos expresar o para manifestar nuestra opinión o por no quedar mal con alguien o no, como dicen los compañeros, no ridiculizarme ni ridiculizar a los demás. Nos guardamos, callamos. Entonces, es una situación muy compleja, creo que para todos, desde niños y hasta cuando somos adultos. Estamos en ese dilema. Lo hablo, lo callo, lo digo, me guardo, lo expongo, o qué vergüenza que dirán, o que simplemente no actuamos con conciencia. Estamos haciéndolo desde la inconsciencia. Y ahí es cuando estamos muy confundidos entre todas estas situaciones, ¿no? Porque en nuestro camino espiritual tenemos que estar claros en saber resolver mejor las emociones, los sentimientos y las situaciones que se nos presentan en el día a día. Entonces, en verdad, Carol, sí me interesa mucho el tema porque tenemos que estar al día en esto y en nuestro despertar, haciendo nuestras prácticas para darnos cuenta dónde está el cambio, cómo cambiamos, cuál sería la verdad desde nuestro ser. Bien, Gracias. excelente, excelente. Gracias, Doris. Han mencionado un punto muy importante, ¿verdad? ¿Cuál sería la verdad desde nuestro ser? Ahora vamos a hablar un poco sobre eso. En cuanto a tu pregunta, la emoción, la vergüenza es una emoción. Bien, Adrián, ¿qué te interesa de este tema de la vergüenza que quisieras hasta ver tratado aquí? Buenas noches, Carol. Buenas noches, compañeros. Bueno, en primer lugar, quisiera saber la diferencia entre miedo y vergüenza. A veces yo tengo miedo, por ejemplo, de hablar en público con gente desconocida. ¿Qué tiene que ver la vergüenza en ese aspecto? Muy bien, muy bien. Bueno, el miedo es una cosa, la vergüenza es otra cosa. pero, la vergüenza podríamos decir que es un tipo de miedo también. ¿Por qué? Porque nos da miedo el qué dirán. Bien, ok. Bueno, vamos a empezar. Ya les he preguntado a todos, tengo algunas ideas y lo que les ofrecí se los voy a comentar. Hay un libro que lo hemos recomendado mucho. Se llama ¿Cómo ganar amigos? Dicen que a un libro no se le puede juzgar por la tapa. Bueno, llegó después, no importa. Pero yo tengo que decir además que un libro no lo puedes juzgar por el título. Necesitas leerlo. Bueno, ahora es más fácil, ¿verdad? Porque te metes en el YouTube o te metes en cualquier lado y dices resumen del libro tal. Y ahí vas a ver si te interesa o no te interesa, si lo compras o no lo compras. Entonces, este es un libro que cae dentro de esa categoría. No se lo puede juzgar por su título. Yo considero, he leído mucho sobre las relaciones humanas y yo considero que no hay otro como él. Inigualable. Y insuperable quizás. De modo que se los recomiendo. Y ese fue el libro que saqué de la estantería. A ver qué mensaje me daba. Y uno de los capítulos dice que hay que tener cuidado para no lastimar a la otra persona. Y dice que, entre otras cosas, porque cada capítulo trata de algo diferente, dice, jamás le diga a una persona que se equivoca. Y narra un espacio, un momento en el que un estudiante de los cursos de Dale Carnegie puso en funcionamiento esa instrucción. Y era él un vendedor de maderas. Y lo llaman de una empresa a la que se había ya llevado y descargado la cuarta parte de toda la carga de los camiones de un cierto tipo de madera.
muy especial. Y lo llaman para decirle que la venga a recoger porque no la quieren, porque no cumple con las especificaciones. Bueno, este señor, además de ser vendedor, era experto en el tema. Llegó allá y se dio cuenta de que la persona que estaba juzgando los tablones no sabía lo que estaba haciendo. Y se dedicó a hacer preguntas. ¿Por qué cree que este tablón no es útil? No sirve. ¿Por qué cree usted que hay que devolverlo? Y así, haciendo preguntas, poco a poco, lentamente, él también fue diciendo que si para ustedes esta madera no es óptima, yo me la voy a llevar toda, no hay problema, y les mandamos lo que ustedes piden. Y en algún momento le dijo, oye, pero ¿qué tal si revisamos las especificaciones que ustedes nos pidieron con esta madera? Preguntas, siempre preguntas. En ningún momento le dijo que se equivocaba. Y estaba bien equivocado. A tal punto que con esas preguntas, refrenando las ganas de decirle, no sabes nada de la materia, el hombre logró que la otra persona se diera cuenta. Viendo las especificaciones, viendo los tablones, empezó a darse cuenta y dijo, bueno, entonces es verdad, hay que la verdad es que hicimos mal las especificaciones. El vendedor le dijo, bueno, piénselo, tome todo esto a consideración, nosotros haremos lo que usted nos pida. Así que vuelva a revisar, coja los que le están bien, devuélvanos los que no sirven, o devuélvalo todo. Lo que usted decida, nosotros lo aceptaremos. Bueno, la historia termina diciendo que el comprador se quedó con todos los tablones. Pidió disculpas por haber tratado de devolver algo que ellos mismos habían pedido. ¿Qué hubiera pasado si la persona llegaba y le decía, estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Esto es exactamente lo que ustedes nos pidieron. ¿Acaso no has visto lo que pidieron? ¿Dónde estabas cuando hicieron el pedido? ¿Qué te pasa? ¿O tú sabes algo de este tipo de maderas? Tú no sabes nada, no sabes dónde estás parado. ¿Qué hubiera pasado? Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la vergüenza? Bueno, mucho. Porque si le dices a otra persona que se equivoca, lo vas a hacer avergonzar. Y cuando una persona se siente criticado o avergonzado, siempre se disculpa. Y es extremadamente difícil que cambie de opinión. Por favor, ¿cuál es el autor del libro? El señor Dale, y el apellido se llama, el apellido es Carnegie. Ya, gracias. Dale Carnegie se pronuncia, pero como la Real Academia de la Lengua dice que hay que leerlo tal como está, entonces sería Dale Carnegie. Gracias. De nada. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Creo que es el completo. Hay detalles que necesitamos conocer y los vamos a ver aquí uno por uno. La gestión de la vergüenza es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo. ¿Por qué decimos esto? Porque es importante tener paciencia, no desanimarse, si no vas a encontrar resultados inmediatos. Aquí entonces se trata de ser amables con nosotros mismos y también de celebrar cualquier logro, por pequeño que sea, a lo largo de este camino, que es un camino de aprendizaje. Ahora bien, aquí también hay que decir que las personas que sienten mucha vergüenza fueron avergonzados por sus padres cuando eran chicos. Quizás no fue el padre, puede haber sido un profesor, un vecino, la enamorada o el enamorado. Y todavía hay más. Hoy en día
ya tenemos algunos años desde la discusión y desde la fundación de la ciencia de la epigenética. Entonces se sabe que si alguno de nuestros antepasados tuvo que pasar por procesos de mucha vergüenza, eso produce unos cambios en la herencia que llaman la epigenética. De modo que habría que, en algún momento, esta persona tendrá que buscar en su pasado dónde hubo vergüenza, ¿ya? Porque es seguro que aunque le haya pasado a alguien más atrás en su ascendencia, o sea, a sus antepasados, aquí la vida te la pone nuevamente para que tú la sientas y tengas que corregirla aquí y ahora, y se rompe entonces la cadena. Se recomienda, ¿no?, prestar atención a los pensamientos y sentimientos cuando sientas la vergüenza. ¿Y por qué? Porque esto te ayuda a comprender mejor tus emociones, afrontarlas de manera más efectiva. Si miras bien, incluso puedes reconocer los desencadenantes de tus relaciones sociales que te hacen sentir avergonzado. Y una vez que descubres esto, como sabemos, ¿no?, nosotros lo hacemos a veces en la retrospección, en el análisis retrospectivo de lo que ha ocurrido en cualquier día, en un día cualquiera. Entonces, cuando vas identificando estos desencadenantes, toca reflexionar por qué estas situaciones te afectan de esta manera. En uno de los cursos que tomé, enseñaban una técnica, se llamaba los 5 porqués. Parece una comida, ¿no? Un porqué. Pero resulta que cuando nos enfrentamos a una situación y nos damos cuenta que es un bucle en nuestra mente, ¿verdad? Un círculo, los gringos le llaman loop, un programa, un patrón. Es interesante analizarlo y conocerlo a fondo. Reflexiona por qué esta situación te afecta de esta manera. Pregúntate por qué. Pero no te quedes ahí. Vuelve a preguntarte. Ok, cuando encuentras esa respuesta, no la dejes quieta. Vuélvele a dar un martillazo y pregúntale, ¿y por qué? Y cuando obtengas una respuesta, vuelve a preguntar. Probablemente sean solo 3 o 4 por qué, o a veces pueden ser más de 5. Igual la técnica se llamaba los 5 por qué. Es casi como bucear en tu interior. La considero indispensable. De modo que identifica los desencadenantes que te hacen sentir avergonzado y reflexiona por qué estas situaciones te afectan de esta manera. Aprende a reconocer, dice el PowerPoint, los signos físicos de la vergüenza. Enrojecimiento, sudoración, palpitaciones. Y enseguida te vas a dar cuenta que la estás sintiendo. Incluso, si empiezas a autoobservarte cuidadosamente, descubrirás que algunos de estos signos aparecen antes, unos segundos antes de sentir la vergüenza. Pero claro, eso lo puede lograr alguien que se autoobserva. Si te dejas llevar por la película que te está ocurriendo, entonces te pierdes. Observen cuidadosamente. Cuando estamos en el cine, todavía están las luces prendidas y empieza la película. De pronto, las luces se apagaron y no te diste cuenta en qué momento se apagaron. Al principio, cuando recién empieza, ya pues se salen los créditos, el nombre de la compañía que lo hizo, etcétera. Y empiezas a ver las primeras escenas en tu mente, hasta te das cuenta, sí, estoy viendo una película. Me gusta la escenografía, me gusta la fotografía, me gusta cómo se encadenan
las situaciones que están aquí en el principio. Pero luego la película continúa, las luces se apagan, no sabes cuándo. Y ya no estás sentado en tu silla, ya estás adentro de la película. ¿Ok? Entonces, la vida es así. Debes aprender a detener tu mente. Debes autoobservarte. Debes estar consciente de que la mente es un instrumento. Pero si no te das cuenta de eso, la mente te la monta. Te perdiste en la película. ¿Ya? Si te autoobservas y haces de esto una práctica constante, vas a ser capaz de sentir cuando te va a llegar la vergüenza. Y la puedes parar. Está la respiración, está, vamos, todo tipo de palabras que le puedes decir a la mente para que se calme. Es impresionante lo que puede hacer uno cuando reconoce el hecho de que puede controlar la mente. De modo que reconocer los signos físicos de la vergüenza te va a dar los primeros pasos para darte cuenta de lo que te está ocurriendo. Y más tarde ya tienes este material. Esto es materia prima. La materia prima con la que puedes hacer la retrospección y muerte al yo. Más tarde en la noche, por ejemplo. Bien. Por favor, yo sé que lo que estoy diciendo puede suscitar dudas y preguntas. Les pido de favor que las escriban. No pregunten todavía. Escríbanlas en alguna parte y al final me preguntan. Podríamos hablar toda la noche sobre cómo funciona la mente. Pero ahora estamos en la vergüenza. Vamos a la siguiente lámina. Estamos analizando lo que hay que saber. Si quieres conocer la vergüenza, hay que adentrarse en el tema. Hay que empaparse de lo que estamos haciendo. Esa siempre ha sido mi filosofía, ustedes se han dado cuenta. Vamos a meditar. Bueno, ¿quién fue el que enseñaba la meditación? ¿Qué pasos enseñaba en la meditación? ¿Cómo se hace cada paso? Si a mí no me explican eso, yo no voy a ninguna parte. Así soy yo. Entonces, ¿qué debemos saber? Primero, identifica las estrategias que, o sea, ya viene la reacción, ¿verdad? Sentiste vergüenza. ¿Qué haces luego? ¿Cuáles son las estrategias que utilizas para protegerte de la vergüenza? Por ejemplo, negación. No. Aquí no está pasando nada. A ver, un ratito. Para poder entender esto bien, necesitas darte cuenta de lo que te está pasando. No sirve de nada decir no tengo vergüenza si no la has comprendido. Evitación, esa es otra. Tratas de evitar las situaciones, que es un buen consejo, sí, evitar las situaciones que te pueden causar vergüenza, sí, ok, pero así nunca la vas a conocer. Dicen que nuestro maestro Samael sabía que había un grupo de personas a las que él no les caía nada bien y que él insistentemente se iba a tomar café ahí donde ellos estaban y se sentaba entre ellos y le decían de todo y él se autoobservaba para ver cómo esos insultos lo movían, lo hacían sentir mal. ¡Wow! Un héroe para mí. Soportar insultos de 3 o 4 personas. Interesante el tema, ¿cierto? Bueno. En todo caso, sentir vergüenza nos lleva a este punto. Sentir vergüenza es una situación natural en el ser humano. De hecho, es un sistema protector para que no hagamos tonterías. ¿Ves? Claro, pero cuando ese sistema se desequilibra, ya se vuelve un peso, una carga para nuestra vida que tenemos que conocer y aprender a gestionar. Entonces, identifica esas estrategias que usas y sé consciente cuando estas estrategias no son efectivas o incluso pueden ser perjudiciales para tu bienestar. Todo esto viene dado por la autoobservación. Reflexiona sobre tus experiencias pasadas. Vamos, yo creo que esto nosotros lo hacemos
ya forma parte de nuestra vida. Esto es un modus vivendi. Nada que ver con otros modus vivendi, por favor. Reflexiona sobre tus experiencias pasadas y cómo han influido en tu sentido de la vergüenza. ¿Qué estamos diciendo desde el principio? ¿Qué te pasó cuando eras pequeño? Bien, entonces esto nos permite trabajar en sanar esas heridas y construir una percepción más saludable de nosotros mismos. Sí, oye, la verdad, mi papá, mi profesor, me hizo una barbaridad. Y él es el culpable de esto que pasó aquí. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Yo lo perdono y ahora, una vez que lo perdono, me perdono a mí mismo y trato de que esta situación no me siga afectando. Pero sigamos. Identifica las creencias negativas que tienes sobre ti mismo. Creencias negativas que tienes sobre ti mismo. Algo que tú crees que eres, pero en realidad no eres. Puede ser positivo, pero en la mayoría de los casos, las creencias son negativas. Entonces, hay que trabajar para cambiarlas, las creencias. Hay todo un libro, por no decir capítulos y otros libros más, sobre el tema de creencias en lo que nosotros conocemos como la programación neurolingüística del doctor Richard Bandler. Todo un libro sobre las creencias. Así que, ¿serán importantes las creencias? Hay que trabajar sobre esas creencias para cambiarlas. ¿Por qué yo creo esto? ¿Qué debería creer en realidad? Preguntas importantísimas, a ver. Y fomentar de esa manera una autoimagen más realista y por lo tanto positiva para tu desarrollo. Porque tus creencias forman tu realidad. Lo que tú piensas del mundo no es lo que realmente está sucediendo en el mundo, pero configura tu realidad. Eso es lo que nosotros llamamos el mapa. La gente no acciona y reacciona en el mundo. Accionan y reaccionan con el mapa que tienen en la cabeza. Aquí nada más. La Ciudadela se ha cerrado por completo por el tema que ustedes ya conocen, ¿cierto? De tanta barbaridad que está sucediendo en las calles, Madre Santísima. Y un señor se puso molesto. Ya estaba buscando un martillo para romper la chapa. Se le acercó uno de los moradores y le dijo, ¿cómo lo puedo ayudar? El señor estaba totalmente fuera de sí. Que la puerta, que porque cierran, que no sé qué, ustedes no tienen ningún derecho. Le digo, tranquilo, le dijo el doctor, vea, vamos a hacer una cosa. Las personas que quieren salir a cualquier hora, la directiva le da las llaves de todas las puertas para que salgan por donde quieran. Enseguida el hombre cambió. Recibió las llaves, ya se serenó y pudo salir. Entonces, creencias, ¿qué creía él? ¿Que lo íbamos a obligar a pagar algo? ¿Creía que lo íbamos a tener encerrado? Bueno, avancemos. Entonces, si puedes hacer todas esas preguntas de por qué sobre la vergüenza y encuentras unos detalles interesantes que tienen que ver con tus creencias, porque eso es lo que va a pasar. En la medida que te haces las preguntas de por qué pasa esto y por qué siento vergüenza y qué pasó el tal, por qué, llega un momento en que encuentras los resortes que te hacen sentir así. Y te vas a dar cuenta que algunos de esos resortes son creencias. Equivocadas, la mayoría. Ya vamos a ver. Avancemos otro poco y se van a dar cuenta de la realidad sobre estos temas. Y seguimos con lo que tenemos que saber. Primero, para estar más tranquilos, ya empecemos a ver qué hay que hacer, ¿verdad? Dentro de lo que tenemos que saber, hay lo que hay que hacer. Y más adelante habrá una explicación más amplia. Recuerda que todos experimentamos sentimientos de vergüenza.
¿Qué quiere decir? No estás solo en este proceso de autorreflexión y crecimiento personal. Me gusta mucho esta frase. El fracaso no existe. Es una retroalimentación para que sepas que por ahí no es. Pero nosotros estamos pegados a la palabra fracaso y a todo lo emocional negativo y de tristeza que nos llega cuando creemos que hemos fracasado. Y eso no sirve para nada. En cambio, si ves este fracaso como una enseñanza, las cosas cambian. Porque ya te pones a buscar una solución en vez de estar dolido con lo que te está ocurriendo. Y la vergüenza puede ser muy dolorosa. Aprende a aceptar tus imperfecciones y errores como parte natural del proceso de aprendizaje. ¿De qué estoy hablando? Entonces, el aprendizaje permite crecimiento personal y debes hacerlo en lugar de sentirte demasiado crítico contigo mismo, porque eso no funciona. No sirve, no da resultado, y lo que no da resultado hay que aprender a sustituirlo. Bien, no tengas miedo de pedir ayuda si sientes que no puedes manejar tus sentimientos de vergüenza por ti mismo. Yo siempre lo recomiendo, y no porque yo sea psicólogo, propaganda. Puedes hablar con amigos, familiares, o busca ayuda profesional si es necesario, porque a veces sí se necesita apoyo adecuado en este proceso. Recuerdo que alguna vez encontré una situación que no pude solucionar en mi práctica de psicólogo, porque el problema ya caía en el ámbito de la psiquiatría. De modo que llamé a una amiga que era psiquiatra. Le dije, mira, te voy a pasar a este paciente porque yo no conozco y no sé qué medicamentos darle para su cerebro. Y ella se sorprendió, ¿no? Me di cuenta que se sorprendía. Me dijo, wow, te felicito. Le digo, ¿y por qué? Y yo, bueno, porque eres una de las pocas personas que te das cuenta que hay otras cosas que no puedes arreglar, que no puedes solucionar. Entonces, si no puedes, la palabra clave es no puedes. Si sientes que no puedes, pide ayuda. ¿Te da vergüenza pedir ayuda? Está grave. Bien, avancemos. Entonces, hemos estado dando ciertas recomendaciones que tenemos que conocer. Vamos a la número 4. Establece metas realistas que te permitan enfrentar tus miedos sociales. O sea, aquí por eso está la imagen del laberinto, ¿verdad? Si no somos capaces, tenemos que buscar ayuda para salir de ese lugar, del laberinto. De modo que si tú estableces metas realistas y avanzas hacia ellas de manera gradual, va a pasar una cosa. Terminas concentrado en tus fortalezas y en tus habilidades en lugar de tus debilidades. Eso te permitirá inmediatamente reconstruir tu autoestima. A ver, voy a repetir. Si estableces metas más pequeñas para ir avanzando en el tema de no sentirte avergonzado y avanzas hacia ella de manera gradual, pronto vas a ir descubriendo que tienes fortalezas, que tienes habilidades que no sabías que las tenías. Entonces, eso te va a elevar la autoestima. 2, lleva un registro de tus logros y progresos. Vaya, estaba conversando con algunas personas que me cuentan que están estancados. Yo le invito a preguntar que me cuenten algo de su vida. Y resulta que esas personas en el pasado fueron gerentes, directivos, o están en una posición muy elevada. Y no se acuerdan de lo bien que se desempeñaron. Increíble. Pero cuando les hago ver que eso está dentro de ellos y que si lo utilizan y lo van haciendo poco a poco, lo van a lograr, las cosas cambian. Me acuerdo que le diseñé un eslogan a una señora que era la gerente de una empresa poderosa. La habían traído de otro país para que dirija aquí, en Guayaquil, Ecuador, perdón.
Y me vino a ver porque se sentía mal y le daba vergüenza ejercer su puesto de trabajo aquí. Digo, ¿qué te está pasando? Si te mandaron acá es porque fuiste un éxito en Colombia, Venezuela, Perú. De otro modo no te hubieran mandado. Claro que aquí es difícil, por supuesto, y por eso te mandaron a ti. Repite conmigo, la que manda soy yo. Y así poco a poco pudo ir saliendo. Pero sigamos. Llevar un registro de los logros significa que tienes un respaldo para hacer lo que vas a hacer. Celebra tus éxitos con pequeñas recompensas. Eso te va a dar la posibilidad de ver tu crecimiento y te motivará a seguir adelante. Reconoce tu esfuerzo y avanza hacia una vida más plena. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. ¿Sabes por qué? Porque en nuestro país, no sé en otros, no puedo hablar de otros, pero nuestra sociedad tiene un patrón de pensamiento y de trabajo muy particular, fácil de identificar. ¿Cuál es ese patrón? Se estarán preguntando ustedes. Ahora verás, si haces lo que tienes que hacer y lo haces bien, nadie te dice, excelente, muy bien, un aplauso, lo lograste. Nadie. Pero pobre de ti, donde en un trabajo de 10 puntos fallaste 1 o fallaste 2, todo el mundo se encarga de destruirte, de acabarte, de criticarte. ¡Qué barbaridad! Aquí vienen las mamás con sus hijos. Ay, es que mi hijo parece que está retrasado en su desarrollo social. A ver, señora, al niño lo mando a otra parte y me siento con la señora. Cuénteme, ¿qué es lo que su hijo está haciendo mal? Sacan un libro de cosas. ¿Y qué está haciendo bien? No pueden hablar de nada. Entonces, no lograron. ¿Por qué? Porque sus padres fueron así, porque sus abuelos de los padres fueron así, y porque generación tras generación se estamos haciendo siempre lo mismo. Cuando alguien hace algo que está normal, que está bien, nadie dice nada, porque dentro de sí mismos se dicen a sí mismos, es que ese es su deber, es que ese es su trabajo. Falso de toda falsedad. Los seres humanos necesitan un sistema de retroalimentación que les haga sentir que lo que están haciendo está correcto. De lo contrario, lo mismo da hacer algo así o hacer algo equivocado. Hay una historia que se repite mucho entre los profesores de relaciones humanas. Esta era una mujer que todos los días hacía unas deliciosas sopas para sus hijos y su esposo, y nadie nunca le agradecía nada. Ya, un día hizo sopa de zapato. Y todo el mundo, ¿qué hiciste? ¿Por qué has hecho esto? Si ustedes no reconocen los manjares que están comiendo, da lo mismo que le hagas sopa de zapato. Bien, entonces si celebras tus éxitos con pequeñas recompensas, rompes ese patrón ancestral que domina en nuestra sociedad y te estás premiando a ti mismo. ¿Ah? Yo lo hago mucho, te cuento. Bueno, pero no venimos a hablar de mí. Avancemos un poco más. Estamos en la vergüenza, ¿verdad? Debería darnos vergüenza que no avanzamos en esta conferencia. Número 5. Muy importante. No, súper importante. Trata de rodearte de personas positivas y solidarias que te apoyen en el proceso. Si te rodeas de personas que lo único que hacen es criticarte, no te sirve de nada. Hay que evitar estos ambientes o personas que fomentan la vergüenza o que te hacen sentir incómodo. No importa tú cómo llegues, no importa cómo te vistas, no importa cómo te peines, no importa. Siempre encuentran algo para criticar. Ese es su deporte favorito. Entonces, toca hasta que tomes fuerza y ya tu autoestima esté bien equilibrada, vamos a tener que evitar ambientes o personas que te fomenten la vergüenza. Si eso no sirve de nada.
tienes una quemada que te la estás curando, tienes que evitar que alguien la golpee, ¿no te parece? Cuando ya te curas, no hay problema. Bien. Y esto que viene a continuación es muy importante. No tengas miedo de establecer límites, porque los límites son saludables. Y tienes que aprender a decir no cuando sea necesario. ¿Ya? Tienes que aprender a decir no. A ver, ojo. Esta cuestión de decir no te evita inmediatamente un montón de situaciones que te podrían hacer sentir incómodo o avergonzado. Solo di no. La gente, ay, pero es que no se resienten si uno les dice que no. Hay que aprender a decir no. No estoy interesado. No estoy de acuerdo. Te respeto. Respeto tus pensamientos y tus ideas. En este momento que estamos en tanta movimiento político, no sirve de nada criticar las obvias equivocaciones que está sufriendo una gran cantidad del pueblo ecuatoriano. Ojo, cuidado. Entonces, cuando una persona dice algo que no tiene idea de lo que está diciendo, pero lo dice con vehemencia, usted le puede decir, discúlpame, te felicito y defiendo tu derecho a expresar tu opinión, pero no estoy de acuerdo con tu opinión. Punto. ¿Y que por qué no estás de acuerdo? Toma usted la decisión de seguir conversando o no seguir conversando. Y le puedes decir, en este momento no siento ganas de conversar sobre este tema. ¿Ok? Entonces hay que aprender incluso cómo hablar. De modo que, en resumen, de todo lo que tenemos que saber, gestionar la vergüenza requiere autoconciencia y también un poquito de autocompasión, ¿verdad? Pobre de mí. O sea, tengo que hacer algo. No puedo seguir sufriendo de esta manera. Por un lado, debemos hacer un esfuerzo constante y también necesitamos aceptarnos. Oh, muy bien. Bueno, soy una persona que tiene vergüenza. Y una vez que usted acepta eso, tiene la posibilidad de empezar a trabajar sobre eso. Bien. A medida que usted se comprometa con el proceso que estamos aquí tratando de desarrollar, usted va a ver que su confianza y lo más importante, su bienestar emocional. Esto produce bienestar emocional. Eso va a mejorar. Cada vez que usted tome la batuta, sienta la vergüenza, evite darle vueltas, empiece a preguntar por qué pasa esto y esto que pasó y esta sensación, por qué y por qué esta respuesta que acabo de poner, por qué, hasta que llega al núcleo. Ya vamos a avanzar un poco más y estoy seguro que van a tomarle asunto a esto porque lo que viene es muy importante. Hay que también recordar, cuando hablamos de la vergüenza, que hay que recordar. Ya sabemos que es una emoción tóxica, es destructiva y puede impedir que las personas alcancen su máximo potencial. Importante. Ahora bien, ¿cómo diferenciamos una vergüenza normal y natural de una vergüenza tóxica? ¿Ya? Por ejemplo, veo que algunas personas empiezan a cantar. Yo no sé cantar, soy desafinado. Ahí tenemos una pequeña vergüenza que ayuda, ¿verdad? Pero la vergüenza tóxica surge cuando una persona es objeto de burla, bullying. Y de tanto que le hacen bullying a alguien, esta persona empieza a creer que en realidad tiene problemas. Y surge la vergüenza tiene un amigo que se llama la soledad. El miedo a quedarse solo. Si las personas no lo aceptan, si las personas lo critican, entonces el individuo empieza a temer estar solo, quedarse solo al final. Superar la vergüenza implica arriesgarse
aceptar los errores como parte del crecimiento y sobre todo no depender de la aprobación externa. Mucho ojo. Este es un tema que podría también tomarnos mucho tiempo, pero sí voy a explicar algo. El qué dirán, la aprobación de otros para lo que nosotros estamos haciendo o viviendo. Todo se reduce a una pregunta. ¿Esto que estoy haciendo es útil, necesario, bueno, verdadero y armonioso? Es las preguntas de la prueba cuádruple, ¿cierto? Parece que el Club Rotario o el Club de Leones, no estoy seguro, tiene esta pregunta. Lo que voy a hacer es bueno, verdadero, armonioso y no afecta a los demás. Entonces, si estás seguro de lo que estás haciendo, aprende a sobrepasar y a sobrellevar esa vergüenza en tu interior. Y tienes que hacer lo que tienes que hacer. No te queda otra. Bueno, a ver, estábamos en el registro civil. Había una tarima y había un niño jugando con un muñequito. Un Spider-Man de color negro. Ajá. El niño debe haber tenido 5 años, 6 años, no más. Y estábamos Berta, mi esposa y yo ahí sentados y empezamos a escuchar que el niño empezaba a llorar desconsoladamente. Y la madre le decía, se perdió, ya, se perdió. Trataba de que un niño de 6 años aceptara la realidad de que su juguete favorito había desaparecido. Wow. Yo miré la escena. ¿Por qué esta mujer no se tomaba la molestia de agacharse y buscarlo, buscar el muñeco? Te tengo la respuesta. Por vergüenza. Le daba vergüenza que todos los que estaban ahí la vieran, que ella se arrodillaba y metía la mano por debajo de la tarima para sacar el muñeco. Yo tengo un ego que se subleva cuando pasan esas cosas. Ay, ay, ay. Entonces el niño estaba desolado y lloraba. Yo me levanté, me acerqué y le pregunté. Bueno, no siempre soy tan bueno, ¿no? Y le pregunté a la señora, ¿me permite buscar a ver si puedo encontrar el juguete? Así con una sonrisa, ¿me permite buscar el juguete? ¿Me da permiso? Porque no sabes, tú te agachas y empiezas a buscar no sabes la reacción de la gente, no te metas, te pueden decir. Entonces la señora se sonrió y me dijo, sí. Ah, ok, listo. Bueno, no fue fácil, te cuento. Me agaché, me arrodillé encima de esa tarima, metí la mano por abajo y empecé a buscar. Nada, no había nada. Le digo, óyeme, ¿por dónde se te cayó el juguete? Y el niño señaló un lugar donde yo no había buscado. Y fui y ahí estaba. ¡Tarán! Entonces lo saqué. Mira, la felicidad del niño valió todo lo que se ensució mi pantalón por haberme arrodillado encima de esa tarima. Pero ahí hay un ejemplo clarísimo de lo que le estaba pasando a esa señora. Yo no soy el ejemplo, de verdad. Yo no soy tan bueno. Parezco nomás. Pero no pude soportar que un niño perdiera su preciado juguete. No lo pude soportar. Bien, entonces esa mujer se sonrió, me dijo gracias. Su trámite había terminado, obviamente. Cogió al niño y hizo mutis por el foro. Porque todos los que estaban ahí, fácil, unas 200 personas, estaban viendo esa película que estaba pasando ahí adelante de ellos. Bien, entonces, fíjate, qué tontería, ¿verdad? ¿Qué le costaba a esa señora arrodillarse a buscar el muñeco? Nada. Sin embargo, no pudo. Y no pudo
porque estaba atrapada, atenazada por su vergüenza. Voy a hacer un papelón aquí donde yo me agacho, me arrodillo aquí encima y empiezo a meter la mano debajo de la tarima. ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Por qué? Porque era una mujer joven, era una mujer que estaba con unos blue jeans, ni siquiera tenía una falda, tenía un blue jean y caminaba muy bien. Que tú puedas decir, no, es que tenía una pierna dañada. No, señor. Yo puedo colegir que la vergüenza no la dejó actuar. Terrible, pero sigamos. Entonces, superar la vergüenza, repito, implica arriesgarse y aceptar los errores que uno comete como parte del crecimiento. Y no depender de la aprobación externa. Probablemente si no hubieran habido allí más de 200 personas, ella sí se hubiera arrodillado. Pero como el niño llamó la atención con sus llantos, fuerte llanto, entonces la mujer no pudo. Avancemos. Bien, lo que debemos recordar, sigamos con esto que se vuelve el punto, el botón que tenemos que aprender a manejar. La autoestima y la identidad no deben basarse en las opiniones de los demás. Eres lo que eres y tú sabes lo que eres. Entonces, es esencial que siempre que hables de ti mismo, hables bien. Que siempre que pienses sobre ti mismo, pienses en los niveles correctos. Y además, para no caer en problemas, para no sentirte siempre mal, tienes que aprender a establecer tus propias metas. Ah, es que los otros sí pudieron. Allá ellos. Tú eres más rápido en otras áreas. Quizás le ganas en otras áreas. Y aquí fallaste. Ok, pero esa no es tu capacidad. De modo que tienes que aprender a establecer metas propias. Ve, entre paréntesis, a mí me gusta jugar ajedrez, pero de largo. Que me den 5 o 6 días para pensar la siguiente jugada. Soy muy malo cuando juego ajedrez así. Ese le llaman blitz, cuando se juega rápido, o ajedrez bala. No, esa no es mi capacidad. Ahí soy un 0 a la izquierda. Entonces ya me conozco, ya sé. Si alguien me invita a hacer un blitz, un ajedrez bala, le digo no. Bien. Entonces, establecer las metas propias. La vergüenza puede manifestarse físicamente, ya lo dijimos. Enrojecimiento, tartamudeo, ataques de pánico. Aprende de ahí, porque esa es, como dijimos hace un rato, la materia prima para trabajar sobre ti mismo. Afrontar y aceptar la vergüenza permite fortalecer la autoestima. Es que esto es lo que debemos recordar. Vas a decir, ya estás repitiendo. Claro. Porque hay que aprender a vivir una vida más plena sin depender de la aprobación de los demás. Interesante, ¿verdad? Uy, estoy listo para sus preguntas. Entonces, afrontar y aceptar la vergüenza permite fortalecer la autoestima. Y entonces, para eso se necesita no depender de la aprobación de los demás si sabes que estás bien. ¿Por qué te preocupa tanto lo que los otros piensen? Finalmente, la persona que se hace amiga de su vergüenza y actúa en consecuencia, se respetará más a sí misma y encontrará formas de vivir mejor. Y nuevamente, sin depender de la aprobación de los demás. Mira, tú eres como eres. Alguna vez, en la época en la que mi profesión era vender seguros, alguien me dijo, estábamos recién empezando, quiero presentarte al mejor vendedor de esta zona. Y le digo, preséntame. Ya, hay que ver que cuando yo salía a vender, siempre iba internado. Pero internado. Este hombre, sí, usaba un saco, pero su camisa ni siquiera combinaba con el saco. El pantalón le quedaba grande. Los zapatos no estaban bien lustrados. Y además, su apariencia física era un poco descuidada.
Y ese era el mejor vendedor de la compañía. Mi jefe me dijo, ¿ves? No se trata de la apariencia, aunque también es importante la apariencia vende. Pero míralo bien y te darás cuenta que él tiene una muy buena técnica de ventas. Quiero que aprendas de él. Así que me tocó aprender de él. No tenía mucha vergüenza el hombre, definitivamente. Si no, no se hubiera vestido como se vestía. Entonces no sabes lo que puede pasar si dependes de lo que los demás dicen de ti. Si él escuchara lo que todos decíamos de él, no hubiera vendido nada. Estaría pobre. Y sin embargo es una persona que gana mucho dinero. Muy bien, vamos avanzando. Esto tenemos que llegar al punto en que hay que aprender cosas que hay que hacer. Ya dijimos, la vergüenza se puede superar con técnicas prácticas. La estamos explicando aquí. Si quieren, al final hacemos un resumen nuevamente. Y entonces hay que cambiar la forma como reaccionamos a las situaciones que nos generan vergüenza. Todos las hemos vivido. Todos. Yo también. Es esencial acallar la voz interior que nos avergüenza y ser conscientes de que cometer un error no nos convierte en ese error. Esto es muy importante. Un error. Errores hay de todo tipo. No solamente hablar mal, no solamente bailar mal. También puedes haber cometido el error de que te robaste algo. Un error haber robado. Pero eso no te convierte en un ladrón, a menos que sigas robando. Bien, entonces, todo lo que pasa, porque también está el crítico externo y está el crítico interno. Hay que aprender a reírse de los propios errores y sacar a la luz el potencial y la habilidad que llevamos dentro, porque eso ayuda a vencer la vergüenza. La última que me pasó a mí, estábamos celebrando, creo, el cumpleaños del maestro Jorge. Así que yo tenía una situación con la garganta y yo iba a cantar. Entonces tomé una canción, le cambié el tono con otras notas, practiqué un poco y dije, bueno, está listo. Cuando me tocó cantar, mi voz no pudo reconocer las notas que yo estaba tocando. El resultado fue un desastre completo. Nunca durante toda la canción yo pude volver a adaptar el tono que debería usar para cantar. Entonces se escuchó la música por un lado y mi voz por otro lado. Y al final ya, terminé. ¡Wow! Dios mío, no sabía dónde meterme. Estábamos por internet, en Zoom, como estamos ahora. Y yo hice un papelón con toda la canción. Ahí es cuando uno dice, tráigame tierra, ¿sí o no? Bueno, ahora yo cuando salí de ahí apagué y primero me sentí mal y después me dio un ataque de risa, ¿ya? Porque uno dice, es que yo toco muy bien y canto también muy bien. Pero ahí estaba la prueba que incluso al mejor cazador se le puede escapar la liebre. Si me preguntan cómo me sentí, al principio me sentí muy mal. Eso fue horrible, fue horrible. De modo que todos cometemos errores, todos. Lo que tenemos que saber es que hay que aprender a reírse de los errores y volver a practicar. Y también aprender del error, ¿verdad? La próxima vez que tenga la garganta en mal estado, no voy a hacer nada, no voy a cantar, definitivamente, ni a cambiar el tono. Eso se llama transportar. No voy a transportar los tonos de la canción para poder cantar, porque el resultado ya sabemos lo que puede pasar. Por suerte, todos los que me escucharon son muy comprensivos, ¿no?
Nadie me dijo nada, pero yo sé que fue un desastre. Bien, ríase de sus errores. En conclusión ahí. Y finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que tampoco es algo que no debemos enfrentar, porque la vergüenza se puede convertir en una barrera. Fíjate, yo le he preguntado a un montón de gente, están sin trabajo, sin dinero. Óyeme, todas las empresas necesitan vendedores que vayan, que salgan a encontrar clientes. ¿Por qué no sales y vendes algo? Dice, a mí me da vergüenza vender. Ahí se quedó. Entonces, si cambiamos nuestra escala de valores y logramos aceptarnos incondicionalmente, podemos hacer un mejor trabajo con la vergüenza. Superar la vergüenza implica cambiar la mentalidad, aceptar la vulnerabilidad y también darle menos importancia a la opinión de los demás. El miedo al qué dirán. Ya hemos hablado de eso. En vez de preocuparse por eso, ocúpese en mejorar su desempeño. ¿Tiene miedo de fracasar? ¿Le da vergüenza hacer las cosas por el miedo? Lo que puedan decir. Practique más con la guitarra. Bien. Entonces, hay un refrán que dice, ocúpese en lugar de preocúpese. La autoaceptación incondicional, la valentía, la libertad de ser uno mismo y la tolerancia son indispensables. Tolerancia hacia sí mismo y tolerancia hacia los demás, porque de esa manera logramos lo que estamos buscando. Dejamos atrás la vergüenza y logramos vivir una vida plena y feliz. ¿De qué nos sirve todo lo que sabemos sobre el ego si no lo ponemos en práctica? El asunto es que no es suficiente saber qué es un ego. Tenemos que conocerlo. Tenemos que saber el modus operandi. Y eso solo lo podemos saber percibiéndonos a nosotros mismos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cuáles son los detonantes que nos hacen sentir así? Y empezar a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que se quede una sola respuesta. Y esa respuesta es la que necesitamos. Porque mi vergüenza es diferente de tu vergüenza. Yo no siento vergüenza por algunas cosas que otra persona sí. Como en el caso que te conté, que la señora no le importaba el sufrimiento del hijo. No fue capaz de arrodillarse por él. Bien, ¿seremos capaces nosotros? Vamos a detenernos ahí. Vamos a dar por finalizada esta conferencia pensando que las herramientas las tenemos. Las herramientas. Hoy simplemente yo he hecho un resumen de lo que hay que hacer. Pero una buena retrospección con muerte al yo te dejaría suficiente material para cambiar de dirección en lo que estás haciendo, porque no está dando resultado, y de esa manera construir una autoestima más saludable. Bueno, aquí hay un punto también que es muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es ese punto? Mira, algunos de nuestros profesores querían hacernos tomar conciencia de una manera rápida y efectiva que nosotros no valíamos más que el gusano del gusano, la pulga de la pulga. Y algunos realmente insistieron en esto. Entonces, si tú tomas un libro o asistes a una clase y te repiten constantemente que eres un bípedo tricerebrado, animal intelectual, equivocadamente llamado hombre o mujer,
Que es una realidad, ¿verdad? Oye, sí, pero si te la repiten una y otra vez y te machacan sin límite, vas a terminar aceptando eso. Y si no tienes una autoestima real, te va a afectar. De modo que cuando tú llegas, bueno, ya no, las cosas han cambiado mucho hoy en día, ¿no? Ya no se usa ese estilo, pero entre aquellos que lo vivieron, es fácil darse cuenta porque en el momento en que hay que hacer algo verdaderamente, salir a la calle y tú entregar tarjetas, hacer propaganda con unos volantes, no pueden. Se fosilizan, se cristalizan, se petrifican, no pueden. Les da vergüenza. Están convencidos de que no valen nada. Y así no es, porque en cada uno de nosotros está la esencia. Una partícula de nuestro propio ser, pero derivada. Y es lo que somos. Eso es lo que somos. Este autor libanés que firmaba con el seudónimo de Mago Jefa, Jorge Adum. Adum, el apellido. Siempre tenía una frase que él repite mucho. Tiene una frase, bueno, ya él falleció, obviamente, ¿no? Pero tiene una frase que él repite mucho. Dice, yo soy él y él es yo. No le importa, a él no le interesa el concepto del ego, porque se está refiriendo al ser. Y eso tiene que haberle servido muchísimo para lograr los niveles que él alcanzó, definitivamente. Bien. Bueno, se acaba la conferencia, se acaba el tema de hoy. Realmente espero haberles dado algunos elementos que les puedan permitir gestionar la vergüenza. Y la palabra clave detrás de cualquier transformación interior es la palabra acción. Acción. Estamos tan acostumbrados a sufrir que siempre que pasa algo y este algo nos afecta, nos hundimos y solo pensamos en sufrir. Estamos tan acostumbrados a eso. De modo que la recomendación que les estoy dando no es fácil. Hay una señora que admiro mucho porque fue la primera mujer que descubrió un desperfecto en una computadora. Era una polilla en la época que se usaban cantidades de bulbos y transistores, cuando las primeras computadoras. Entonces, esta mujer encuentra eso y se puso a dar conferencias sobre ese tema. Y hay algo que decía, tenemos que aprender a cambiar las cosas que no funcionan también en las computadoras, pero más en nosotros mismos. Y la frase que la caracterizó a ella es, el humano tiene alergia al cambio. Por eso yo recomiendo acción. Ya tienen todo en las manos, ahora hay que hacer algo. De pronto, si no hacemos nada, la próxima ola que llegue nos lleva. La próxima situación de vergüenza que nos llega, nos va a llevar y no vamos a saber qué fue lo que pasó. Bien, nos paramos ahí y entramos a una serie de preguntas y respuestas. A ver, espero que hayan tomado nota de las preguntas, como se los pedí al principio. Preguntas. Y si no, yo les empiezo a preguntar a ustedes. Carol, yo tengo una pregunta. Ya. En el caso, comenzando por el último, en el caso de la señora que pusiste el ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre timidez y vergüenza? ¿Lo que la señora sintió fue vergüenza o fue timidez? Muy bien. A ver, fíjate tú que cuando yo estaba estudiando esto aquí en la computadora, revisé mis libros de la universidad. Entonces decía
que este tema de la vergüenza era tan universal que tiene muchos nombres. Y entre ellos decía timidez, bochorno y otros más. Entonces, recordando mis estudios, ¿qué quiere decir eso? Que la timidez es un sinónimo para la palabra vergüenza. No nos preocupemos tanto de si una cosa es una y otra cosa es otra, porque ambas tienen un común denominador, que es el miedo. De modo que puedo repetir toda la historia que conté y decir su timidez no la dejó. Es la misma cosa. Entre comillas, podríamos decir que es igual de grave, no malo, igual de grave. Allí hay algo que solucionar. Es tu hijo. Se le ha perdido un juguete. La mayoría de nosotros no dudaría en empezar a buscarlo. Ella no pudo. Me preocupé. Se fue tan rápido que no hubo cómo conversar con ella. Quizás le hubiera podido ofrecer mi servicio como psicólogo. Mi otra pregunta era, ¿es entonces normal, tal vez entre comillas, normal, esperar que los otros reconozcan nuestros aciertos? ¿Es humano? ¿Es normal? Claro, pero el primero que tiene que reconocer los aciertos es uno mismo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo hablé de ese tema, hablé de un patrón que no está bien. Que no está bien. Porque produce inseguridad en las personas. Si lo único que estás viendo son los errores de otros, les estás haciendo un daño cada vez que se los dices. Y eso también requiere un entrenamiento. Uy, se equivocó. ¿Cómo se lo digo? Vamos, hay que multiplicar 12 por 13. Y cuando empieza a multiplicar, el alumno se olvida de que al multiplicar la siguiente cifra hay que mover un poquito acá a un lado para poder sumar bien. Por lo tanto, multiplica bien, pero al sumar los dos elementos sale una respuesta equivocada. ¿Qué le dices? Eres un tonto, siéntate, vago. O le dices, excelente. Solo recuerda que esta cifra se tiene que mover un poquito más acá. A ver, vamos, cambiémosla juntos. Súmalo ahora. Excelente. Multiplicaste muy bien y sabes sumar muy bien. Solo hay que mover esto más acá. Pero lo hiciste muy bien, te felicito. Mira la diferencia. Solo recuerda, mira, ya que estamos en eso, recuerda cuando eras pequeña. No lo vas a recordar. Cuando diste tus primeros pasos. ¿Cómo se llama tu papá? Rafael. ¿Y tu mamá? Zoila. Zoila. Ya vas a ver, Rafael se fue a trabajar y Zoila se quedó en la casa. Y tú te agarraste de la pata de una silla o de una mesa y diste tus primeros pasos. Tu mamá te estaba viendo de la cocina, por ejemplo, y no dijo nada, a ver hasta dónde llegabas. Pero solo lograste dar 3 pasos y te caíste, te sentaste. ¿Y tu mamá qué dijo? Mocosa boba. Ni siquiera caminar puedes. Eres una inútil. O dijo, bien, excelente, wow. Mi hija ya camina. Oh, no, qué maravilla, extraordinario. Dios mío, gracias, mi hija ya camina. Y cuando llegó Rafael del trabajo, Zoila le dijo con una sonrisa así de oreja a oreja, te tengo una gran noticia. Rafael dice, wow, ¿cuál será? ¿Cuál será? Dímela rápido. Rafael, dijo Zoila, tu hija ya camina. Y Rafael, vamos, no soy clarividente, solo sé lo que pasó.
Y Rafael se llenó su corazón de orgullo, de felicidad. Y en ese instante, Zoila se puso a 4 o 5 pasos por acá, Rafael se puso acá y le dijo, vaya donde papi, vaya donde papi. Y tú hiciste otra vez lo mismo. Diste 1, 2, 3 y ¡pah! Te volviste a caer. ¿Y qué dijo tu papá? Esta muchacha porquería igualita a su madre. Es una inútil, no sirve para nada. Wow. Debí haberle hecho caso a mi mamá cuando me dijo que no me case contigo. Esta es la clase de hijos que podemos hacer. Eres una desgracia y tu hija es otra desgracia. No fue así, ¿verdad? Rafael, ¿qué dijo? Rafael también dijo, lo máximo, mi hija ya camina. Y estoy seguro que juntos te cogieron en brazos, te llevaron donde tus abuelos. Te llevaron donde tus abuelos. Y abuelitos, miren, ya ella ya camina. Y todo el mundo te aplaudía y todo el mundo te cargaba y te probaban otra vez y volvías a caminar y te volvías a caer y la gente decía, ya camina. Te apuesto que hasta donde el carnicero. Se fueron hasta la esquina, a donde el tendero, el carnicero, mire, don Toribio, ya camina. Ya, pero yo no sé buena imaginación. Wow, pero yo no sé por qué los humanos cambian después. Y si tú te equivocas en la más mínima cosa, te caen, pero peor que avispas, te destruyen. Eso está mal, eso está muy mal. Así no funciona el ser humano. ¿Ok? Ahora, tampoco estoy diciendo que si te cometes un error y metes la pata, te dejen ahí. No. Se pueden corregir las cosas, pero hay que aprender a corregir. Como el ejemplo que te daba yo del estudiante que salió al pizarrón a hacer una multiplicación. Hay que aprender. Ese libro que les recomendé, Cómo ganar amigos, tiene 2 detalles súper interesantes precisamente sobre estos temas. Por eso yo creo que es casi como, bueno, un libro importante que hay que leer, definitivamente. Hablando de este mismo tema, de la timidez, de la vergüenza, el adolescente, él, de 12, 13, 14, 15, 16, yo veo que en la mayoría de casos como que se encierran, se callan. ¿Es eso tema de la edad o está también lleno de vergüenza? Porque ahí yo encuentro un tema complicado el abordar, porque parece que el tímido o el avergonzado huye, quiere estar solo, quiere alejarse y pues no llegamos a nada. Y la pregunta, ¿cuál sería, Luz? ¿Es asunto de la edad transicional o es realmente timidez, vergüenza lo que el adolescente siente en largo proceso, diré yo, porque son 4 o 5 años, no sé, 12, 13, 14, 15, que el adolescente como que no está muy presto a hablar, a involucrarse con todos. Luz, ¿y tú te has preguntado por qué el adolescente tiene ese problema? Mira, no es una buena idea poner ejemplos de la vida propia, de verdad. Pero aquí hay un ejemplo fundamental y es de mi vida. Yo estaba en el 2º grado de primaria y a alguien se le ocurrió que yo podía ser el presentador de la Princesita de Navidad, 2º grado de primaria. Así que, aunque yo no quería, me aprendí 3 párrafos, salí allí adelante y yo di la lección cuando me tocó presentar a la Princesita de Navidad de mi grado. Y ocurrió algo bueno.
La gente que estaba allí me aplaudió. Y yo me acuerdo de eso. Eso me hizo sentir bien. El próximo año, tercer grado, la profesora dijo, ahora viene otra vez la princesita de Navidad. ¿Quién quiere ser el presentador? Nadie levantó la mano. Y yo sí. Y después se volvió algo común. Cada 25 de julio, 24 de mayo, 10 de agosto, el 12 de octubre, que se celebraba mucho antes, el Día de la Raza. ¿Quién era la persona que salía y hacía un poema, una declamación o algo? Era yo. Cuando pasé a la secundaria, todos los cursos que terminaban en sexto año, que se graduaban, el colegio no tenía un auditorio y nos íbamos a otro colegio, un auditorio muy grande. Y el que hacía las presentaciones, el que leía, el maestro de ceremonias, era yo. Eso que tú dices de un adolescente que tiene miedo de hablar, jamás me pasó a mí. Me tenían que sentar porque yo hablaba hasta por los codos. Entonces, un adolescente que no habla, yo te puedo dar firmado, certificado, me voy donde el notario y te doy 10 copias notarizadas. Ha sido criticado en la casa. Eso no quiere decir que los padres sean malos. Solo quiere decir que son normales y no se dan cuenta de que así no se desarrolla la autoestima humana. Entonces me estás hablando y me preguntas por la edad. Yo me atrevería, sí, ya con mi experiencia propia, yo me atrevería a decirte que si desde pequeño todo lo que el adolescente hace, o perdón, el niño en este caso, el niño hace es valorizado en su real valor, y esta personalidad que se está formando, se le aplaude sus progresos y las cosas que hace bien, el resultado será que los adolescentes no tienen ese problema. Aquí viene, eso que tú me estás diciendo, siempre vienen las mamás y traen a sus hijos. Es que no habla, es que no dice, es que es tímido. A ver, señora, conversemos. Yo mando a los niños a otro lado, porque el problema no es del niño, es la familia que no ha sabido manejar la crianza de esa criatura. Te puedo seguir con otra historia. Mi sobrino, hijo de mi hermano, desde que nació yo pude estar cerca y pude hacer esto exactamente. Lo haces bien, muy bien, te felicito. Mira, esto lo puedes mejorar de esta manera. Oye, ¿sabes una cosa? Me encanta estar contigo, eres una persona agradable. Qué buena gente, ay, qué bien que estás. Y todo el tiempo. Y además, por alguna razón que no sé, todo el mundo siempre le decía a él, tú eres una persona especial. Tú eres una persona especial. Una persona especial. En este momento, él es un TikToker. Tiene cerca de 3 millones de seguidores. Y las empresas lo están contratando. Todavía está en la universidad estudiando, ¿no? Y las empresas lo están contratando para que haga propagandas. La última vez no pudo contestar una llamada mía. Ya tiene 19 años, algo así. Ahora tiene 19 años. No pudo contestar una llamada porque estaba filmando algo, no sé qué cosa, para la marca de teléfonos Samsung. Él hubiera querido hacerlo para iPhone, pero iPhone no tiene oficinas en el Ecuador. Entonces se tuvo que conformar en hacerlo para... Nunca se quedó callado, nunca fue tímido. No te estoy diciendo que tiene 3 millones de seguidores en TikTok. Es un TikToker famosísimo. No todas las cosas que él hace son de mi agrado. Le he dicho 1 millón de veces, utiliza ese poder que tienes
para transmitir cosas positivas a la humanidad. Bueno. Entonces, tú me dices que los adolescentes, porque tienen esa edad, se comportan de esa manera, y yo te digo que si hubieran sido estimulados como debían, las cosas serían completamente diferentes. Además, te cuento, ¿no? Como yo conocía ya el tema este de la música, el efecto Mozart, que llaman en internet, la mamá, desde que estuvo embarazada de mi sobrino, escuchaba música clásica todo el tiempo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Este niño, la última que te cuento, a ver, este niño no había entrado todavía al colegio y ya estaba leyendo. ¿Qué más le pasó? Bueno, le pasaron un poco de cosas, no las voy a contar todas acá. Así que los adolescentes son tímidos porque son adolescentes. La experiencia me demuestra que eso no es así. No saben manejar a las criaturas. Ni siquiera saben que no saben manejar a las criaturas. Y como no saben, no hacen lo que tienen que hacer. Estamos escribiendo un libro con Berta. En cuanto esté listo, se los voy a contar para que lo vean. Implica que aún en esa edad, perdón, o sea, se le puede todavía trabajar, o sea, sí, como reconociendo, dándole su espacio, valorándole. Estoy de acuerdo. Y si se lo trabaja ahora, va a tomar más tiempo, pero también se puede ayudar. Mira, aquí le pregunté a Bing, una inteligencia artificial que tengo aquí, ¿cómo se llama la señora esta que dice que los seres humanos son alérgicos al cambio? Se llama Grace Hooper. Ella se hizo famosa porque cuando la computadora se dañó, las primeras computadoras que había en esa época, en Harvard estaba la computadora, entonces empezaron a desbaratarla para ver cuál componente había fallado. Y lo que encontraron fue un bicho, estas maripositas, una polilla que se había muerto y estaba encima de un componente y eso lo recalentaba y no lo dejaba funcionar. No sé ustedes, pero me siento rejuvenecido. Me han hecho recordar mis años mozos. Bien, muchas gracias. Solo me queda despedirme, agradecerles su presencia. Abrazo fraterno, queridos amigos y amigas. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.